bitácora nos pregunta mucho qué es. Aparte de que era el nombre de mi columna en un diario durante muchos años, la bitácora es un instrumento de navegación que justamente marca todas las coordenadas que necesita saber un barco para poder surcar ríos o mares. Pero además hay un cuaderno de bitácora donde se anotan todas las novedades de ese viaje. El viaje de hoy nos lleva hasta la persona del diputado Carlos Portillo. Pero queremos marcar una diferencia. Portillo ya ha servido a mucha gente como chivo expiatorio, muchos lo han usado como objeto de burla, otros creen que el problema real del Paraguay radica en esta clase de representantes y sin embargo nosotros tenemos otra opinión. Portillo en todo caso es el resultado de un sistema educativo, de un sistema político que nos ha entregado esta realidad, aunque nos parezca difícil de digerirla. Portillo en realidad no es la causa, sino el efecto que generan esas causas primitivas de la política paraguaya, que como sabemos tiene problemas mucho más complejos que el diputado Portillo. ¿O vamos a creer que Carlos Portillo es el gran enemigo público cuando sabemos que hay otras figuras que se llevan todo el dinero, todo el poder, que acaparan todos los intereses de la nación? Es muy fácil enojarse con Portillo. Es hasta una moda burlarse de Portillo. Pero ¿y los otros? Los que hablan bien, los que se han robado medio país. Carlos Portillo es una persona auténtica, es una persona que tiene como idioma materna es el guaraní. Añe pusanga mimila castellano, pero hay que ponérsela de los 7 millones aproximadamente de habitantes que tenemos en nuestro país. Hoy me a las 5 o 6 millones se entiende por ahí 3 años éramos Haikatu o Uña comunicación fácilmente, deja una autoridad huerecoa 4 o 5 guardias privadas a Pucueri, a Yocopazo, gente que estoy año muy gendapa, sino que fácilmente se indica tú, oña yo mongueta, ando don timo ahí voy, lo año voy a jamás ser gendapa porque año ecuá la idioma guaraní, ya nemba ya nemba la español, pero el típico paraguayo, lo que nació y lo que creció en el campo, así como yo, que nací en el campo, en un pueblito. Hicimos notas también con los familiares del diputado Carlos Portillo en el departamento de Alto Paraná, conocer un poco más a fondo aquella familia que está detrás del parlamentario. La cara que vemos quizás en los medios de comunicación, como bien lo decías, quizás en algún tono de burla o otros quizás expresando algún tipo de declaración política. Bueno, hoy verlo un poco más allá. ¿Qué dice la familia acerca de lo que fue la infancia y también la juventud del diputado Carlos Portillo en el siguiente material? Piango mitad y suerte y suerte tenéis la plata en los casos, la plata y vengo allá que gente o colegio o se más sube la plata ya peta pere a peta y tenéis una plata en muda o se más sube mi gato blanco no tranquilo y te nunca ando yo oye. Ahí con hoy suerte o ganamos unos premios por un día. Sí, en el día he ganado 2 sábanas tuichavas, 4 fundas. ¿Y esta patronal? Sí. Más ve una ceja de ave y no vea. Tengo 7 años y es asada y ya perema y tu apicueri. Completo la familia. Así ahora las upeados pepe ore. Probamos zapatos y diero a pama. Ha cocinado con cuerpo y la lote ahí. Lote pero en la rancho. Ha pepe ore. Ha se vende helado. Sábado cueja el helado o vende. Sábado juega helado o partido jape. O monandila en Bagruja domingo joye voy güero. La facultad pero y queja ha 15 días a hueve más un hueve la pichacuera más hoy que ha 11 tener la cuña la mejor alumno ha en la mitad cuña no estoy preparado indaye ha she me preparado yo indaye Carlos como por ahí pues ha 11 es la mejor llego en la primer año de la facultad Jauniango se las hacía pues se oye evahía ese. Yo tenía mi tacuña
y cumpleaños ta la y llego ta habden rojo entre tres se a otros hermanos ahí mitad de hora de hoy rojo colectivo pero rojo no más está hina caro muy rojo no más está ya vete un salto Pedro Juan pero me de puente ya más está llave rojo bebé hina no heleña como y la ventana de aviación la jaina ahora yo la puente acá me oye pila colectiva golpeamos pemila jais vamos pemila jaya lo más hay bebé lo soluciona yo eso acá la dentista soluciona porque me hacía la fiesta a otra vez ya sí que exactamente fuerza ñande ya lo pibe ojo betas hacia adelante porque la pueblo hay justo o sea en todo hijo es saupa no hay potencia la pueblo es también va a existir me quedé pensando en varias cosas. Alguna gente dice Portillo y PB Parlamento dejando ya pueden baebe, pero sin embargo tenés muchos proyectos inclusive aprobados y ya convertidos en ley. Así es. Fuiste uno de los diputados más productivos. Tengo hasta hoy, estaba revisando justamente la página de la Cámara de Diputados. Sí. 60 proyectos presentados. Tengo 38 proyectos de ley y después tengo pedidos de informe y proyectos de declaración. Porque está Mario la Unión Eurocoa 50, 60, pero son pedidos de informes. Y yo no solamente presento pedidos de informe, sino que presento proyectos de ley que pueda beneficiar a la ciudadanía. Será pico la política siempre tiene que ser algo serio, amargado. La política pico de que estoy y ya alegre. La política pico de que estoy yo que te menedito y la gente espera. De que estoy o alegrar a la gente. La política de que estoy compartir la gente. De que estoy se en lugares públicos o se yo pica ayudar y o se oye divertir la gente. O molestamos de la actitud. Yo creo de que ese compartir con la gente, estar cerca de la ciudadanía, eso es lo que tiene que hacer un político. Para sorpresa de todos y con el buen humor de Carlos, recibimos a Gustavo Cabaña con un fuerte aplauso. ¿Qué tal, querido Luis? Hola Marita, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Se conocen ya? Sí, nos conocen ya. ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo es el asunto? ¿Te clonaron a vos, a él o nacieron mellizos? No, en realidad, bueno, resulta Mario que si la chiste, por ejemplo, si se allá, entonces papá, pues ya, se mezcla mamá, dice Pepe, se nace, pero nace, es aparte, pero la misma cuna, el mismo, un solo corazón. Carlos, es importante, y me decía vos en el corte que no tenía ningún problema, que hay que reírse de uno mismo también, ¿no? Ya poca agua. Se está riendo todavía. No, pero vos sabés que, yo te digo, yo digo, siempre suelo decir una cosa, Mario, ¿verdad? La vez pasada estaba hablando yo con el diputado, ¿verdad? Para mí es muy bueno reírse de uno mismo, Claro. ¿verdad? Pero mejor si te puedes reír del otro. Finalmente, no te enojas con esto, lo tomás bien, no te afecta, digamos. Claro que no, estoy feliz porque gracias a eso me conocen más la gente y para eso existen esta hermosa programación, por ejemplo, para venir y que yo pueda aclarar y demostrarle a la gente lo que yo soy. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever see. Cause he feels it so. Hey, I got it by my face and go. that's right. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no